Cuando éramos niños y teníamos una duda sobre el significado de una palabra, sobre algunas cosas de cultura, decíamos, déjame checo el tumbaburros. Iba el padre o el escolar a consultar primero el diccionario, quienes tenían diccionario, y luego la enciclopedia, quienes tenían una enciclopedia, que eran no todos, porque una enciclopedia eran varios fascículos, 12 tomos normalmente de este tamaño y que costaba mucho dinero y había que pagar en abonos en algunos casos para hacerse de una. Después llegó la tecnología y en nuestros días usamos una frase, déjame consulto a San Google. No hay nada que Google no nos pueda responder. Y le pones en un buscador, le pones significado de esto y te lo dice más o menos. ¿Quién es fulano de tal, de Aguascalientes? Y te dice más o menos, o te saca una lista de perfiles con nombres similares, algunos homónimos. En fin, te resuelve, yo diría que mayoritariamente tus inquietudes. Bueno, pues eso no queda ahí. Hoy la inteligencia artificial sigue avanzando y uno de sus bastiones actuales se llama ChatGPT. Y Alfredo Pérez Moreno, especialista, pues nos habla de este tema esta mañana. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Buenos días también a todo tu auditorio. Muy bien, afortunadamente todo en orden. Felicidades hoy 10 de mayo a las madres en su día. Exactamente, las felicitamos también desde inicios del programa. ¿Qué es el ChatGPT y cómo se puede consultar? El ChatGPT, me gustaría remitirme primero al significado del término propiamente. Chat es un lugar donde hay charlas. Es eso, precisamente un lugar donde se puede conversar, donde se puede compartir opiniones, preguntas, comentarios y charlar, dialogar. GPT es un término que viene de un acrónimo que significa texto preenseñado. El GPT tiene que ver con una herramienta que tiene predefiniciones para poder hacer una charla y entonces el elemento fundamental son palabras. Entonces ChatGPT trata con palabras y lo hace de manera estadística. Lo que hace ChatGPT es identificar las palabras en un contexto y entonces lo que hace es generar, por eso se llama que es un lenguaje generativo, genera respuestas que tengan sentido en el contexto del conjunto de palabras que yo estoy utilizando para hacer este diálogo con la computadora. ¿Es como una inteligencia artificial? Es como una inteligencia artificial, de hecho tiene inteligencia artificial, el elemento de inteligencia artificial viene desarrollado de recursos de la ciencia de datos que vienen desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto se ha venido trabajando después de muchos años de integración de redes neuronales, de algoritmos que se han estado construyendo y desarrollando desde el área de la ciencia de datos. Muchos de estos elementos de ciencia de datos tenían o han tenido históricamente un fuerte enfoque en los números, en la parte cuantitativa, y entonces estos análisis estaban muy enfocados a hacer predicciones, a hacer pronósticos, a hacer, por ejemplo, predicciones climatológicas, predicciones de resultados en un cierto deporte, predicciones en las elecciones, pero ahora esto tiene un grado de complejidad mayor porque ahora lo que hace es ligar un conjunto de palabras. El ChatGPT no sabe nada, pero lo que hace es asociar las palabras en un contexto. Entonces yo le puedo preguntar, dame por favor los elementos que pueden integrar un discurso para hablar en un fin de programa académico de nivel universitario donde van a asistir tales personas. Entonces toma estos elementos, toma verbos, toma sustantivos, empieza a hacer este ejercicio la computadora a través de estos algoritmos y entonces puede construir algo que tenga sentido, y entonces ahí es el lenguaje generativo. Lo que está haciendo es construir algo que haga sentido de acuerdo a las palabras
clave que identifica y estas palabras tienen que ver con la frecuencia de su uso y la asociación. Es decir, qué palabra está asociada con qué o cuando están asociadas, en qué contexto se emiten. ¿Sería un hacedor de tareas escolares? Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Un preparador de clases de maestros? Sí. ¿Y hasta dónde provocaría inactividad o subejercicio mental del humano al utilizarlo demasiado? Interesantísima pregunta, Beto. Al final, este no es más que un recurso, es una herramienta, pero no sustituye a las personas. El criterio para la aceptación o rechazo de lo que está proponiéndose a través de esta generación, a través de algoritmos que no son más que reglas de presentación de información, de datos y en este caso de textos, bajo ciertas reglas gramaticales. Entonces, la pregunta es, ¿puede sustituir a las personas que no agregan valor? Sí. Es decir, las tareas que no tienen una contribución de generación de valor y que pueden ser suplantadas por procesos automatizados, claro que sí. Por ejemplo, en un cajero automático se decía, bueno, ya no va a haber cajeros en los bancos porque todo se puede resolver en un cajero automático. Y la realidad es que los cajeros en los bancos como personas siguen cumpliendo una función que no se puede hacer en un cajero automático. Y entonces, algo así pudiera ser en el tema del uso de la inteligencia artificial. En las escuelas hoy, en muchas universidades, se está discutiendo cómo se debería integrar y hasta qué uso se le permitiría a los alumnos la utilización de esta herramienta, porque pues yo le puedo pedir que me haga una tarea y que me haga un documento de 20 cuartillas donde yo desarrolle un tema de lo que quiera y te lo va a generar. Claro. Ahora hay herramientas que pueden detectar quién hace la tarea a través del chat GPT, o sea que tú te pones a buscarlo y te dice, pues esto lo hizo el chat GPT. No lo tengo claro, lo que sí es que ya hay herramientas que pueden detectar plagio. Esa parte sí. La parte de si es generado con ChatGPT, no lo sé, no lo tengo claro. Podría parecer que sí, aunque esta es una generación de la herramienta, es una generación nueva. Claro. Recopila información de muchos lugares, de muchas fuentes, de muchas bases de datos. Por ejemplo, la versión 3 de ChatGPT tiene información actualizada hasta finales del 2021. Claro. Es decir, si yo busco información o que tome elementos posteriores a octubre del 2021, si no me equivoco, ya no está actualizado. ¿Cómo estará los algoritmos de WhatsApp vinculados a las mismas compañías del mismo dueño, que llámese Facebook, Instagram, que cuando tú y yo acordamos el tema de hoy, que fue el lunes me parece, sí, a partir de ese momento me empezaron a aparecer en los feeds de mis redes sociales ChatGPT, esto, contrata a esta empresa ChatGPT, indetectable con GPT, descarga GPT en tu celular, GPT es lo máximo. O sea, imagínate que de alguna manera están detectando cuáles son los temas que yo platico o texteo con mis amigos como tú, y para pronto me sale esta publicidad y estuve a punto incluso ya de descargarlo en el celular, pero dije, no, me espero para hacer el ejercicio mejor en computadora y luego ya veo si es necesario descargarlo o no en el celular, porque luego eso se vuelve lo que dice Juan Carlos Vázquez en su pregunta, un riesgo de adoctrinamiento. ¿Has pensado en eso? Sí, sí. De hecho, estas herramientas llevan un tema ético muy importante, muy relevante. Alguien se habrá preguntado, cuando yo tengo sugerencias de libros, por ejemplo, en Kindle, en Amazon, ¿compro los libros que yo quiero o compro los libros que me sugiere la plataforma? Y hay dos opiniones. La opinión es,
la plataforma lee y registra tus preferencias y entonces retroalimenta en base a tus preferencias y a partir de ahí te sugiere lo que tú compres. Y entonces hay quien dice, realmente es una venta inducida y te está la plataforma vendiendo algo que tiene muchas probabilidades de que tú lo aceptes, pero no porque sea una búsqueda tuya, sino porque es una sugerencia. Y entonces hay una intrusión muy fuerte, a tal grado que hay una discusión hoy en el Congreso en Estados Unidos, donde los diferentes desarrolladores de este tipo de herramientas, porque ChatGPT es una herramienta, pero hay herramientas de diferentes casas de software. Entonces, cada casa de software y cada compañía tiene sus propios recursos y van a competir por la preferencia de los usuarios. Y hoy el dilema es hasta dónde estas tecnologías son intrusivas, claro, invasivas de la privacidad y entonces llegan a conocerte mucho más que tú mismo. Hay un libro bien interesante de un profesor que habla sobre temas, se llama Pensar rápido, pensar despacio, y habla sobre dos sistemas que tenemos todos en cuanto a nuestra forma de actuar. El sistema 1, que es un sistema rápido, automático, intuitivo, y el sistema 2, que es el sistema lento, donde es racional, donde requiere cierta utilización de recursos más exigentes, el pensamiento lento es el racional. Y al hacer algunas pruebas, quienes se han dedicado a hacer estos estudios han encontrado que hay herramientas tecnológicas a través de nuestros hábitos de consulta, de búsqueda, donde conocen mejor a la persona que ellos mismos. Sí, y que después te pueden ir induciendo tendencias políticas, religiones, ve tú a saber. Alfredo, pues te agradezco mucho tu tiempo esta mañana. Vamos entendiendo que el mundo cambia, pero también no nada más aceptándolo por default, sino analizándolo, viendo las conveniencias y hasta dónde nos conviene usar una u otra herramienta. Bienvenido. Muchas gracias. Alfredo Pérez Moreno.